Bien, debemos de empezar por reconocer que la salud ha estado dentro de la historia y la evolución del hombre desde sus inicios. La humanidad se ha ocupado de realizar estos cuidados de acuerdo a los grupos en donde se vaya desarrollando. Esta práctica se basó primero en la observación, de acuerdo a las características de los males o los malestares que presentaban. Incluso las personas de repente comparaban también esos padecimientos en animales, para entonces, a partir de esas experiencias, poder irlos mejorando y manejando. Este tipo de conocimientos se fueron transmitiendo de generación en generación, y así fuimos desarrollando lo que es el saber empírico, que de alguna manera dio paso a lo que es la práctica de enfermería y de las ciencias médicas, de las ciencias de la salud. Un poco de historia de lo que es la evolución de la enfermería. Tenemos que está dividida en 4 etapas. La etapa doméstica, que se refiere propiamente al inicio de esta evolución, que se dirige específicamente a lo que es el mantenimiento de la vida. Esto tiene que ver con la prehistoria y abarca también la edad antigua. Aquí las mujeres generalmente son las que se dedicaban al cuidado de su familia dentro del hogar, y ellas utilizaban estas primeras bases que tenían que ver con la observación, con el cuidado de la salud por medio de hierbas, por medio de algún tratamiento que ellos pudieran elaborar para mejorar la salud de sus familias o de los individuos con los que estaban en ese grupo. La segunda etapa, que es la etapa de vocación, esta etapa tiene un poco más, va más dirigido a que tiene un valor religioso. Este valor religioso tiene que ver con que se dio mucho cuando los grupos religiosos, llámese monasterios o conventos, se dedicaban a atender a las personas enfermas. Estas tenían una visión como de mujeres consagradas. En ese entonces las enfermedades o los padecimientos se buscaba una causa de un ser superior que era el que lo provocaba. Entonces por eso se dirigía mucho hacia la parte religiosa. Ya en la etapa técnica, esta se refiere a tratar la enfermedad. Aquí ya se dirige al mundo contemporáneo, donde ya las personas hacen observaciones más específicas, donde ya se empiezan a hacer las primeras anotaciones un poco más formales para poder ir viendo la evolución de los padecimientos. En esta etapa, una de las principales personajes que la historia nos marca es Florence Nightingale, ya que ella durante las guerras de Crimea hizo bastantes observaciones en relación a las áreas de sanidad, donde pudo manejar a los soldados enfermos y pudo mejorar muchísimo las condiciones y las condiciones de salud de estos, de acuerdo a las actividades que ella fue planeando. Incluso su libro, sus anotaciones, han sido la base para muchas investigaciones en la actualidad y para muchos principios de salud que hasta la fecha se siguen manejando. Ya en la etapa profesional, aquí hablamos de lo que es el equilibrio entre el hombre y el ambiente, y estamos hablando de esta última, del siglo pasado a ahora, y esto se refiere ya directamente en enfermería a lo que es la profesionalización de las actividades. Iniciamos con una fase empírica, pasamos a hacer una fase teórica, y ahora ya con los procesos establecidos tenemos una etapa profesional dentro de la enfermería donde nos debemos de desarrollar. Esto nos lleva a que dentro del área de enfermería nuestros procesos y nuestras actividades van dirigidos a 4 quehaceres.
La parte administrativa, donde nosotros hacemos y gestionamos procesos para estandarizar y hacer todas nuestras actividades. La parte asistencial, que en el caso de enfermería en urgencias es la que nos ocupa, puesto que somos las primeras en recibir al paciente. De alguna manera, de una manera coloquial, siempre comento que somos la primera línea de defensa. Nosotros lo recibimos en el cuadro agudo y somos las primeras que hacemos esas observaciones que pueden llegar a limitar el daño y revertir las causas. Pero esto obviamente va relacionado con el siguiente quehacer, que es la educación, la capacitación continua y la profesionalización de nuestra la profesionalización de enfermería, junto con el último quehacer, que es la investigación, y que nos lleva a poder justificar y fundamentar los actos y las acciones que hacemos en beneficio, como siempre, del paciente. Tenemos ya establecidos, gracias a todos esta evolución, una razón de ser, que son nuestras teorías en enfermería. Las teorías en enfermería es un grupo de conceptos que están interrelacionados. Esta interrelación tiene que ver con el acto de cuidar, que nosotros lo vemos en la valoración del paciente, en su entorno, su estado emocional, y verlo como una persona en todo su conjunto. Relacionado con nuestra identidad propia, que son nuestros modelos de atención a enfermería, que los tenemos que conocer para poder aplicarlos y valorarlos, y valorar así al paciente, e interrelacionado con las bases científicas de los procesos fisiopatológicos y muchos procesos bioquímicos y muchos conocimientos científicos que tenemos que ir relacionando para poder contribuir a mejorar el estado del paciente hemodinámico o en un estado agudo. Y tenemos como base también lo que es un paradigma. Este paradigma de enfermería tiene que ver con los elementos que nosotros como enfermeros tenemos que evaluar en cada persona. Este paradigma nos habla de que tenemos que evaluar a la persona dentro, con sus características individuales, en su entorno, las situaciones del medio en el que él se desenvuelve, cuáles son sus condiciones de vida, el estado de salud que él tiene previo a su ingreso, en este caso a la sala de urgencias, y los conceptos que como enfermería nosotros tenemos. Nosotros como área de enfermería tenemos que enfermería es el arte y es una ciencia humana que estudia la experiencia de salud y enfermedad mediante la relación profesional, personas, científicas, estética y ética. Estos puntos los tenemos que valorar, son desde los puntos en los que nosotros valoramos al paciente, tenemos que hacerlo desde todos estos. Está centrada en la relación del cuidado y es un arte que la enfermera experimenta cuando es capaz de detectar y comprender el sufrimiento de otro ser humano. Otra de nuestras herramientas, o es la más importante, es lo que es la aplicación del proceso de atención a enfermería. Y esto es solamente recordarles, es algo que hacemos todos los días cuando valoramos a los pacientes, cuando los atendemos y cuando les damos todos los cuidados necesarios. Este proceso de atención a enfermería consta de 5 etapas que todos debemos de conocer y debemos de reconocer. Reconocer que cuando llega el paciente hacemos una valoración, que es muy importante, que de esa valoración nosotros elaboramos un diagnóstico. Posterior a eso hacemos la planeación de los cuidados que le vamos a otorgar o de las actividades que vamos a desarrollar junto con dentro del equipo multidisciplinario. La ejecución de estas
y tenemos que evaluar si estos cuidados y estas actividades interdisciplinarias fueron adecuadas y si no se tienen que modificar. Este proceso de atención a enfermería lo elaboramos y lo hacemos todos los días con cada uno de nuestros pacientes. Solamente tenemos que estar conscientes de que lo hacemos día a día. Y bueno, esta práctica de enfermería ya en la actualidad la venimos desarrollando. Tenemos un cuerpo de conocimiento propio, lo desarrollamos en el contexto de la responsabilidad profesional y en colaboración con otras áreas. Nuestras bases las manejamos de acuerdo al uso de la taxonomía que es Nanda-Nocnic, y que nos ayudan a estandarizar esos cuidados que tenemos que llevar, que otorgar al paciente. Bien, una de las cosas que habíamos hablado son los modelos de atención en enfermería. Este modelo de atención de enfermería permite otorgar esta atención integral, donde la enfermera puede reconocer los signos y síntomas del paciente que le dificulten el afrontamiento de esta enfermedad y que lo puedan llevar a una adaptación para determinar en qué momento de estas intervenciones pueden ser más efectivas y más óptimas. Esto que les puse aquí es un ejemplo, es el esquema de modelo del cuidado enfermero mexicano. Finalmente tiene sus tiene sus 5 etapas del proceso: su valoración, su diagnóstico, su planeación, la ejecución y la evaluación, y posteriormente se vincula con la taxonomía Nanda-Nocnic para encontrar un diagnóstico enfermero, unos indicadores que nos marquen cómo es que vamos a medir nosotros la capacidad o la respuesta del paciente, y las intervenciones que vamos a desarrollar con él de acuerdo a esas necesidades que vamos detectando. En este entendido es necesario que ahora sepamos que tenemos diversas herramientas que podemos manejar para poder llevar ese cuidado específico a cada paciente. Ahora contamos con algunas herramientas como lo que es la práctica basada en evidencias, que nos lleva a elaborar guías de práctica clínica para poder mejorar esas situaciones. Son herramientas que podemos nosotros utilizar para poder estandarizar estos cuidados y que ya están fundamentadas porque ya tuvieron una investigación previa y una evaluación, y que tienen su fundamento para poder utilizarlas. Pero ahora en el siglo XXI hay otro nuevo desafío. Este nuevo desafío tiene que ver con la modernización, la forma en la que las personas ahora vivimos, a lo mejor el estrés, el sedentarismo, las actividades que nos obliga a desarrollar estos nuevos estilos de vida, por lo cual tenemos estas 3 nuevas situaciones que se presentan en la población y que tenemos que analizar. Dentro de ellas encontramos que en epidemiología nos referimos a que hay algunas personas ya incluso muy jóvenes que tienen enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, y que generalmente de repente no tenemos un buen apego al tratamiento, y entonces esto nos va modificando nuestro estado de salud. Muy seguramente no nos van a llegar a nuestros servicios de urgencias personas con estas características que ya tienen alterado alguno de sus sistemas, porque ya llevan algunos años con estos padecimientos, porque en algún momento
no tuvieron un apego adecuado al tratamiento porque sus condiciones de vida, sus condiciones de alimentación, o a lo mejor no tienen la actividad física adecuada para poder tener un estilo de vida más saludable. También tenemos que ver la demografía, porque no todas las personas, por sus características, funcionan igual. La enfermedad no es la misma en una persona mayor de 50 que en un adulto joven de 30 a 35 años. Y las respuestas del organismo van a ser distintas por el paso de los años, por el envejecimiento, por la poca actividad física, por la mala alimentación, por el mal apego al tratamiento. Entonces tenemos que ir valorando a cada paciente de acuerdo a sus propias condiciones. Y por último, la cultura. Actualmente tenemos que ver todo lo que es la multiculturalidad en cada paciente. Hay personas que tienen creencias, usos y costumbres muy arraigados, que son transmitidos de generación en generación, y que eso los lleva a tal vez no tener un buen manejo de sus padecimientos, o tal vez no un buen manejo, más bien que de acuerdo a sus conceptos, a lo mejor tienden a utilizar otras formas de tratamiento que no son a lo mejor las que nosotros consideramos, ¿no? La alópata. A lo mejor la gente se quiere curar con tés, con algunas infusiones, y muy probablemente al paso del tiempo, si no siguen un buen tratamiento, no va a haber ya complicaciones de estos padecimientos que tienen una larga evolución. Y bueno, dentro de nuestra práctica, acorde con las políticas nacionales e internacionales, tenemos que se han implementado diferentes estrategias para beneficiar en el Sistema Nacional de Salud. Esto es que dentro de enfermería tenemos ya una regulación, se tiene que monitorizar la calidad, se debe de estandarizar el cuidado, y bueno, eso existen catálogos de planes de cuidados de enfermería que ya están estandarizados y que en algún momento dado nos pueden apoyar para poder dar esta atención, aunque hay que recordar que cada persona es diferente y cada padecimiento es distinto en cada uno de los individuos que nosotros valoramos. Igual que así como han surgido estas formas para revisar estas prácticas, ahora tenemos lo que es la Comisión Permanente de Enfermería. Este cuerpo colegiado es un asesor de la Secretaría de Salud y tiene por objeto conducir y analizar las acciones y actividades que se emprenden en materia de enfermería. La Comisión Permanente pues ha llegado a regular o a estandarizar y regular las acciones y las actividades que como enfermeras desarrollamos. Es un punto muy importante, ya que esto ha podido llevarnos a tener bases científicas fundamentadas. Ya las teníamos, la comisión ha llegado a hacerlas como más ordenadamente, ¿no? Y lo importante es que sigamos en esa búsqueda de nuestra propia identidad con este órgano, con este cuerpo colegiado que nos permite poder desarrollar todas estos procesos de adquisición de conocimiento de manera más adecuada, más general. Y recordarles, pues bueno, este año es el año de la enfermería, de acuerdo a la campaña Nursing Now, esta campaña que es a nivel mundial y que, pues, qué más ejemplo que la situación de pandemia que estamos viviendo como para hacernos ver, ¿no? Creo que el sistema de salud ha quedado ha estado en los ojos de todo el mundo este año, y bueno,
nos estamos haciendo ver este año más que en cualquier otra situación, lamentablemente por esta pandemia que nos ha lesionado tanto. Y bueno, eso es de manera general. De manera general, eso es, yo sé que enfermería tiene muchísimo más conceptos, muchísimo más historia, pero yo quise hacerlo un poco para que ustedes recuerden cuáles son, de dónde venimos, cómo hemos ido evolucionando, y la intención es llegar a más, ¿no? Ahora vamos a darle el enfoque de lo que es la enfermería en urgencias. En este campo, bueno, pues el trabajo siempre ha sido muy intenso. Todas aquellas personas que trabajan dentro de las áreas de urgencias no me van a dejar mentir que generalmente se rebasa la respuesta de las unidades, pero eso mismo nos ha dado como estrategias para ir adquiriendo más capacidades para valorar, para tratar y para evaluar los problemas de salud que se presentan con mayor frecuencia. Y esto es muy diverso. Los hospitales del instituto tienen una población de ciertas características, los hospitales de población abierta atienden otro tipo de población con otro tipo de características, y esto depende, y esto va encaminado a al tipo de población que tenemos, ¿no? A lo mejor en el instituto tenemos más padecimientos por enfermedades no transmisibles, pero habrá otros hospitales donde la gran mayoría, como en los hospitales de la Secretaría de Salud, que ven un poco más de trauma, los hospitales como la Cruz Roja Mexicana, que también ve más de trauma, y como muchos otros hospitales dentro de sus propias comunidades que están diversificados. Aquí lo importante es que esas poblaciones son las que nos dan nos hacen desarrollar esas estrategias, esas habilidades para adquirir más el conocimiento a partir de la práctica profesional, pero siempre, siempre, siempre fundamentando esa práctica en el conocimiento científico, porque eso es lo que nos va a llevar a la excelencia. Tenemos la habilidad de tener al paciente de inicio, pero debemos de tener los conocimientos frescos para poder desarrollar nuestras habilidades y detectar cuáles son los padecimientos o cuál es el proceso que se está llevando en cada individuo, y que así se pueda limitar y podamos llevar al paciente a una recuperación, o por lo menos a limitar el daño que ese padecimiento o la situación que está viviendo le está generando. Y ahora vamos a ver un poquito de la evolución de lo que es la historia de las urgencias. Y lamentablemente, pues los conflictos bélicos son los que han desarrollado mejor la atención médica de los pacientes. Y esto no tiene los últimos años, ¿no? Estamos hablando de que ya en la prehistoria había guerras entre grupos étnicos, entre grupos de comunidades, tal vez por algunas situaciones. Pero, bueno, yo lo manejé desde las guerras napoleónicas, que es donde empezamos a ver que ellos inventaron unas carrozas para trasladar a los pacientes a los soldados lesionados, del sitio de la batalla a los campos a donde podían ser atendidos. Y lo que ellos descubrieron, pues fue justamente que gracias a eso el soldado se podía recuperar más fácilmente. Obviamente el soldado que la intención de ellos era que los soldados se recuperaran lo antes posible para regresar nuevamente a la batalla, pero la base es importante, el haber inventado estas carretas para poder trasladarlos nos dio pie para empezar a manejar de alguna manera las urgencias lo antes posible. Nuevamente regresamos a lo que es Florencia Nightingale y todas las anotaciones que ella hizo dentro de su libro, y como se los había comentado, fueron puntos muy importantes dentro de la historia que se han desarrollado
a partir de sus investigaciones para poder descubrir que el simple aseo de manos evitaba la muerte de las personas, ¿no? Un área bien ventilada, un área adecuada, sin humedad, eso les ayudaba a mejorar de una mejor manera. Dentro de urgencias, pues bueno, el nacimiento de la Cruz Roja Internacional en 1863 fue una base importante, porque gracias a la Cruz Roja se estandarizaron a nivel mundial muchísimas ideas y formas de tratar a los pacientes, que en este caso pues hablábamos de las guerras, y en este caso hablamos de soldados lesionados, ¿no? No nada más esas, hubo un par de guerras mundiales que también nos generaron mucho conocimiento dentro del manejo de los soldados lesionados con lesiones muy, muy importantes, y que eso dio pie a que la medicina pudiera avanzar de una manera muy, muy impresionante. Y bueno, la guerra de Vietnam y Corea, que también, solo por mencionar una más, pero igual, los conflictos bélicos fueron en su mayoría las formas de avance de la medicina de urgencias. En el caso de lo que es trauma, en el caso de los padecimientos que son por enfermedades no transmisibles, pues bueno, esos han existido a lo largo de la historia, obviamente han ido incrementándose con las características que ya mencionamos, con las situaciones a lo mejor de una vida de mayor estrés, con sedentarismo y con todas las características que conlleva cada sociedad. Ya aquí en México, pues vamos a remontarnos un poquito, hablamos de la Revolución Mexicana, porque los documentos nos refieren a la Madre Cuca como una de las personas que generaron estos cuidados de enfermería en la Revolución. La describen como una persona que iba con el general Francisco Villa y daba atención a las personas que eran lesionadas durante la batalla. En México se funda la Cruz Roja y ellos empiezan a marcar una diferencia, porque ellos son los que empiezan con la atención prehospitalaria, a ir por el lesionado, a darle atención de manera más directa. Pero una de las cosas más importantes, o que marcan más las urgencias, es el terremoto de 1985. Este terremoto desencadenó que se rebasaran todos los servicios hospitalarios en ese entonces. Y eso generó, por lo menos en el área médica, que se implementara la especialidad de medicina de urgencias a partir de ese año. Y otros protocolos que se empezaron a contemplar, como es la protección civil más adelante, y a generar ideas para que una situación que rebase la respuesta de un hospital, pues se pueda mejorar. Pero fue a partir de los sismos de 1985. Y bueno, a partir de entonces el sistema de salud se desarrolla, hay una gran evolución, se marca más lo que es el uso de técnicas para el diagnóstico, y esto genera un mayor conocimiento científico, y se va para tratar de rehabilitar. Y bueno, esto se ha incrementado. Sin embargo, bueno, pues hemos hablado de los cambios sociales, de la economía, de las situaciones de cada persona, y se ponen de manifiesto las necesidades de orientar los sistemas de salud hacia unas nuevas estrategias para que esto pueda llegar a desarrollarse. Eso es de manera general. Los sistemas de salud se tienen que reorganizar para que puedan funcionar de manera mucho más adecuada. Y entonces, directamente, enfermería constituye el recurso humano más numeroso en los hospitales y evidentemente en las salas de urgencias. Y ahí ellas tienen que tener competencias diversas para poder responder a todas estas actividades. Y por ello, pues tienen que tener una capacitación en muchas áreas.
Eso es lo más importante, que tenemos que desarrollar muchas habilidades, muchas destrezas, tenemos que tener una capacitación continua, tenemos que ser tener un conocimiento y un análisis de cada persona para poder desarrollar un diagnóstico adecuado, certero, que lo pueda llevar a mejorar sus condiciones de salud. Y bueno, pues a partir de eso adquirimos la capacidad para planear, ejecutar y evaluar las acciones. Si estas se acompañan de una seguridad y de la calidad de acciones que garanticen a los usuarios que estos servicios se prestan en todos los niveles de atención, incluso tendiente, y estos deben de ser de excelencia. Esto es, tenemos que tener la preparación y la capacitación continua siempre, siempre debemos de estarnos capacitando en esas cosas nuevas y debemos de desaprender actividades o procesos ya anteriores para poder aprender las cosas nuevas, uso de tecnologías, habilidades, procesos y a lo mejor recursos electrobiomédicos que puedan ayudarnos a mejorar las condiciones de las personas, de los pacientes que están a nuestro cargo. ¿Y qué buscamos con ello? Pues buscamos que la salud y el estilo de vida se vayan a una vida saludable. A través, siempre, lo que no mencionamos y lo omití, que tenemos que usar siempre la prevención de las enfermedades. Es bueno limitar el daño, pero lo más importante es que los estilos de vida saludables nos lleven a la prevención de estas enfermedades para que la persona pueda regresar a sus actividades físicas y mentales dentro de sus actividades normales. Y esto pues es intentando, mejorando la atención día a día. Y esto es de acuerdo y aplicando los modelos de atención de enfermería y modelos de cuidados que ya tenemos establecidos y que tenemos que trabajar todos los días para poder hacerlos. Y para esto necesitamos hacer un análisis de con lo que se debe contar. ¿Con qué se debe contar en una sala de urgencias? Pues con un recurso humano, bueno, no en una sala de urgencias, en cualquier área en la que nos desarrollemos, con un recurso humano comprometido con lo que estamos haciendo, con la profesión y con las personas a las que atendemos, porque el paciente es lo más importante, siempre él es el más beneficiado de nuestro compromiso. Obviamente debemos de tener condiciones de salud, condiciones dignas de trabajo, autonomía personal, sentido de pertenencia y la motivación. Estos 5 puntos son muy importantes para poder desarrollarnos dentro de nuestras áreas profesionales de la mejor manera posible. Y bueno, ahora vamos a ver ustedes si tenemos las mismas ideas en relación al papel que la enfermera debe de tener en una sala de urgencias. De hecho, ella recibe al paciente ya sea con un cuadro agudo por un padecimiento o por trauma. También es el primer contacto con el personal de la atención prehospitalaria que llega a los servicios. Debe de conocer técnicas de RCP básico y avanzado. Debe de tener la atención inicial al paciente por trauma y puede que no sea uno solo, puede que este trauma sea múltiple, entonces tenemos que tener la habilidad como para ver que tenemos que atender a varios pacientes a la vez. Debemos de tener cursos básicos de desastres porque las situaciones de desastres que pueden ser un temblor, pueden ser una inundación, pueden ser diferentes cosas, nos van a llegar en el momento que estamos trabajando.
¿Y a quién es a quien se va a acercar el paciente de inicio para que lo calmen, para que le generen la confianza suficiente de que está a salvo? Con el personal de enfermería que está cerca de ellos. Y también debe de tener conocimientos en relación a lo que es el triage, porque puede que llegue un paciente sangrando de la cabeza, junto con un paciente que tiene una fractura de fémur. Entonces tenemos que saber seleccionar a cuál paciente le vamos a dar la prioridad, porque los dos requieren atención, pero en base al conocimiento vamos a tomar la decisión de a cuál de los dos vamos a atender primero. Eso es muy importante porque si nos dejamos llevar por un cuero cabelludo que sangra demasiado, podríamos dejar de lado que la fractura del fémur está cerrada y que no se ve, pero que el fémur capta una cantidad muy grande de sangre y que el paciente podría fallecer por una hemorragia. Entonces, por eso tenemos que tener los conocimientos bien frescos y activos para poder hacer esa selección como debe de ser. Y como último, ¿qué tiene que saber la enfermera? En todos los sentidos, en todos los servicios y en todas las áreas, pero yo les voy a hablar de urgencias porque este diplomado es para eso. Las enfermeras deben de saberse una cantidad de normas oficiales, todas las que apliquen en el área de residuos peligrosos, y de manera indirecta y directa tenemos que conocer todas las normas oficiales que se ocupan. Tenemos que saber cuáles son los indicadores que se miden dentro de nuestras áreas. Tenemos que conocer las acciones esenciales para la seguridad del paciente, que en un principio eran 6, pero que ahora ya son 8 y que seguramente se van a ir incrementando. Todas tenemos que conocerlas porque en urgencias no sabemos cuándo el paciente va a pasar a quirófano o se va a quedar en urgencias en observación o se va a ir de alta. Entonces tenemos que tener todos esos puntos bien establecidos. ¿Y qué creen? Que tenemos que conocerlos antes de que llegue el paciente. Tenemos que conocerlos y aplicarlos durante la valoración del paciente. Y cuando el paciente es transferido a otro servicio, también tenemos que conocer cómo es que tenemos que llevar a ese paciente para que sus condiciones sigan siendo estables y se mantengan dentro de sus condiciones de mejoría, y con ello pues llevarlos a una mejor, nuevamente a que a su estado de salud se recupere, limitar el daño y que puedan reubicarse nuevamente dentro de su área de trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer en urgencias. Como ustedes se darán cuenta, tenemos una gran responsabilidad porque tenemos muchas actividades que hacer y que desarrollar. Como les dije, muy probablemente somos las primeras en atender al paciente, muy probablemente seamos las que nos demos cuenta primero de esa hipoglicemia. El médico está ahí a nuestro lado y hace su valoración, pero ¿quién es la que se acerca? ¿Quién es la que toca al paciente para empezar a hacerle la valoración de los signos vitales en el caso de que sea necesario, en el caso de que esté inconsciente, empezar a buscar los apoyos que se requieran para apoyar a esta persona? La enfermera de urgencias. Entonces, por eso tenemos que tener muy presente que los conocimientos son frescos, que la capacitación tiene que ser constante y que todos los indicadores y que nuestra actividad está regulada y medida por muchas situaciones y que tenemos que hacerla de la mejor manera. Lo más importante, como ya lo había mencionado, es que es el paciente el que es el afortunado de que nosotros tengamos todas estas habilidades. Sí, a nosotros nos puede hacer sentir bien decir, yo sé mucho de fisiología, yo sé mucho de farmacología, sí, y es muy bueno, pero tenemos que aplicarlo con los pacientes porque él es el que realmente, en él es el que se va a ver en la cantidad o el nivel de conocimientos que tengamos, las habilidades y las destrezas que podamos desarrollar y las podamos aplicar con ellos. Entonces siempre recuerden que primero, nuestra acción y nuestro fundamento es el cuidado al paciente y que mientras mejor lo hagamos, a él le va a ir mejor. Y seguramente después de eso podemos generar algo de educación para la salud,
y que podemos enseñarle a estas personas cómo cuidarse para que sus visitas a las áreas de urgencias sean lo mínimo, las mínimas de veces.